Dictadura de Cuba combate por su sobrevivencia en Venezuela. Ha quedado demostrado que eso es así, porque a partir de las descripciones que aquí se han dado, podemos resumir la acción de control, dominación y ocupación de Venezuela por parte de la dictadura de Cuba en el hecho de que hoy día Venezuela es un satélite de la dictadura cubana, ha copiado absolutamente todo su sistema criminal, opera en ese sistema criminal y además rinde cuenta al poder central que está en La Habana. Venezuela es hoy día un país ocupado y esa ocupación empieza de una manera curiosa. Cuando en 1999 Hugo Chávez toma la presidencia de Venezuela, acude de inmediato a salvar a la agonizante dictadura cubana que estaba terminándose en su periodo especial. Las democracias de las Américas, a partir de 1994, que se reúne la primera cumbre de las Américas, y después de la caída del muro de Berlín, la desaparición de la Unión Soviética, tenían dos opciones. Terminar con la dictadura de Cuba, que era la propuesta de varios mandatarios de la región en ese tiempo, o esperar que la dictadura de Cuba caiga por sí sola, que fue la propuesta del gobierno americano de ese tiempo y que tenía que suceder al final de la década. Pues antes del final de la década, en 1999, llegó Hugo Chávez, salvó la dictadura y puso en marcha un proceso que era un proyecto de Chávez, un proyecto de Venezuela que subordinaba a Cuba, que la salvaba y que utilizaba todo el soporte del aparato represivo, del know-how criminal de Cuba, pero en beneficio de Chávez. El tercer socio de ese proyecto es Lula, que había organizado el Foro de Sao Paulo el año 91 para soportar, para sujetar a la dictadura de Cuba y que lo logró hasta que llegó Chávez. Esto es lo que sorprende al siglo XXI en las Américas, con la irrupción de un grupo que se empieza llamando Movimiento Populista Bolivariano, y que a partir del dinero del petróleo venezolano lleva adelante hechos prodigiosos, no sin la ayuda de la historia, porque acontece en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y eso cambia toda la política exterior americana, que empieza a abandonar América Latina en el momento en que avanzaba a la sombra del hoy conocido como socialismo del siglo XXI. Esa historia se conoce y se ha descrito aquí, pero lo que quiero destacar es que de 1999, fecha en la que Chávez toma el poder y empieza a auxiliar a Cuba, al 5 de marzo de 2013 en que se declara la muerte de Chávez, el proyecto era chavista, el proyecto era venezolano y el dictador Castro y todo su equipo eran subordinados y estafetas del líder venezolano. Y si no, revisen ustedes la historia. El centro, porque era el que manejaba el dinero, era Chávez. Chávez organiza el Petrocaribe, Chávez controla la OEA a través de Insulsa, Chávez respalda y crea el kirchnerismo en la Argentina, el levismo y la dictadura en Bolivia, Correa en el Ecuador, soporta el acceso de todos los gobernantes de izquierda en el Paraguay, en el Uruguay, el obispo Lugo, José Mujica, soporta en la presidencia y prolonga la presidencia de el dirigente obrero brasilero, también venido de la guerrilla, que es Lula, y controla toda la región. Pero hay un momento de quiebre, que es la muerte de Chávez. Chávez enferma y Chávez muere. Y para mostrar que este es el momento magistral de la estrategia cubana para terminar de apoderarse de Venezuela, está el libro de Enrique Salas Romer, el gobernador venezolano que compitió en la elección con Chávez el año 99 y que la perdió, que se llama El futuro tiene su historia. En el capítulo se completa la invasión de las páginas 280 a la página 286 de ese libro. Enrique Salas Romer relata y pone como prueba una grabación entre Raúl Castro y su entorno, donde prácticamente se decide la muerte de Chávez. Y después relata en las páginas 284 a 286 cómo se manipula desde La Habana el estado de salud de Chávez e inclusive la fecha de su muerte.
porque la muerte de Chávez es la que determina que el jefe de todo ese proyecto, de todo ese escenario criminal que se había montado en ese momento, que tenía 5 dictaduras bajo su control, pasa de un venezolano que era Chávez a un cubano que era Castro. Y ese es el momento en el que se certifica el control definitivo y la condición de satélite y colonia de Venezuela, porque ahí se disputa quién era el sucesor de Chávez. Y en la disputa del sucesor de Chávez aparece la corriente castrista, Maduro, y la corriente chavista, Diosdado Cabello. Y por decisión, entre comillas, del propio Chávez, la corriente castrista es la que se adueña, y ese es el operador títere de la ocupación definitiva de lo que es Venezuela, y lo que viene adelante también se conoce. O sea que aquí hay una dinámica mostrada por hechos históricos que hacen que lo que en principio era un proyecto del dueño del dinero, del socio capitalista de este proyecto, cambia cuando asesinan técnicamente a Chávez a través de una enfermedad. El otro hecho histórico que hay que destacar es el del 28 de julio de 2024, cuando el pueblo venezolano derrota definitivamente. Yo considero que ese resultado es la derrota definitiva a la dictadura. ¿Por qué es definitiva? Porque una líder de la talla no vista antes de María Corina Machado decide combatir con el crimen organizado bajo las reglas del crimen organizado, y pese a que aparentemente sufre derrotas, en verdad lo que está haciendo es mostrar los crímenes de la delincuencia organizada que controla Venezuela. Lo primero que hace es ganar una elección interna, y al ganar la elección interna derrota a la oposición funcional de la dictadura. Cuando la inhabilitan, y en vez de patear el tablero y denunciar que esa elección no iba a ser limpia, se busca a Corina Lloris, a la Corina 2, para seguir el juego, y cuando inhabilitan a Corina 2, se busca de la lista de los candidatos que había aprobado la dictadura a un personaje que de buenas intenciones, de buen currículum, que resulta ser González Urrutia, que es hoy día el presidente electo de Venezuela. Y lleva a los venezolanos a votar el 28 de julio en contra de la decisión de la dictadura de que el pueblo venezolano se asuste y no vote, vence el miedo, y hace un control electoral con más de 600.000 venezolanos que permite probar la verdad del resultado electoral al mundo. La derrota es definitiva. Es tan definitiva que lo único que le queda a la dictadura es el uso de la fuerza. Y por eso desencadena el terrorismo de Estado, y ahí viene la intervención de la represión directa por parte de la dictadura dueño, de la dictadura jefe de Cuba, que manda a las avispas negras que están operando en Venezuela, que toma grupos represivos de la dictadura de Bolivia y los manda a Venezuela, y que pone grupos operativos Wagner que están probadamente reprimiendo, encarcelando y masacrando al pueblo venezolano. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, como se ha demostrado que en los cuarteles militares venezolanos también ganó la oposición, la desconfianza sobre los militares venezolanos es tan grande que están técnicamente presos en sus cuarteles controlados por los efectivos de la invasión cubana, de la dictadura jefe, porque ahí hay inconvenientes de dotar de armas, de darle capacidad operativa a la gente que el 28 de julio ha votado contra la dictadura. Entonces los tienen desarmados y los tienen controlados por interventores de fuerzas externas. Ahí algo tiene que pasar, pero mientras eso pasa, y este es el punto de este foro, la dictadura de Cuba combate por su sobrevivencia en Venezuela. Entonces, para ofrecer una conclusión de un hecho demostrado, ratificado, históricamente probado, que es que Cuba controla Venezuela y ocupa Venezuela, la conclusión es muy sencilla. Todas las presiones están dirigidas internacionalmente al dictador Maduro. ¿Por qué no se presiona a la dictadura cubana? Es el momento, en este tiempo, hasta el 10 de enero del próximo año, en que el presidente electo de Venezuela, ahora libre y garantizado en la Unión Europea, de presionar sobre la dictadura jefe. No podemos equivocarnos, porque en estrategia, si no identificamos adecuadamente al adversario, vamos a fracasar.
Y aquí el dueño de Venezuela es Cuba, y Cuba es muy tranquila, operando con Rusia, operando con Irán, operando con la China, operando con Bolivia, operando con Nicaragua, operando con los paradictatoriales, Petro de Colombia, López Obrador de México, Lula del Brasil, y la dictadura de Cuba fuera de la cancha. Se trata, señores, de ofrecer como conclusión de toda esta prueba que se ha reunido en este foro y de toda la que conoce Venezuela, las Américas y el mundo, el tiempo de presionar y ejercer presiones directas, sanciones y acciones colectivas a la dictadura de Cuba para que desocupe y deje de tener al pueblo venezolano como parte del oprobio y de los crímenes que ha cometido durante 65 años en todas las Américas. Porque la dictadura de Cuba empezó invadiendo, siguió haciendo guerrillas, organizó las FARC, el ELN, invadió Bolivia, mandó el Che Guevara, que murió en las operaciones de Bolivia, se metió en el narcotráfico, es el primer narcoestado, y después empezó a operar el sistema de narcotráfico como instrumento de lucha antiimperialista, proclamado por Fidel Castro, secundado por el Che Guevara y después repetido por Chávez, por Maduro, por Evo Morales, hasta llegar ahora a la presión de tipo migratorio, que con la misma miseria que ellos producen, presionan las fronteras y presionan los sistemas de salud, de educación y de seguridad de las democracias de la región. Es Cuba. Si Venezuela está ocupada por Cuba, como realmente se demuestra, entonces los líderes del mundo tienen que volcar su visión y su presión no al títere que está arrinconado en Miraflores y que ya está derrotado, sino a los titereteros que están en La Habana. Gracias.